Ya lo decía Mafalda en sus clásicas tiras cómicas, no me gusta la sopa. Ahora muchos latinoamericanos han optado esta famosa frase para rechazar la ley denominada Stop Online Piracy Act, acto para frenar la piratería digital o por Internet, o como es conocida por su sigla SOPA. Estaba previsto que el Congreso de Estados Unidos, país donde surgió la ley para proteger los derechos de autor de las industrias del cine, la música y el software, se debatiría el 14 de enero. Pero por presiones de miles de sitios de Internet y el pronunciamiento del presidente norteamericano Barack Obama, se suspendió el debate. De SOPA se puede decir muchas cosas, y es que el debate que surgió luego de anunciada la ley ha sido extenso. Muchos lo consideran una amenaza para la libertad de expresión en Internet y una de las leyes más estrictas y que provocaría una censura global en la red. Para otros, simplemente es las disqueras, farmacéuticas, productoras de cine, el derecho a proteger sus creaciones. Cada uno de los panelistas va a exponer una parte importantísima de cómo esta ley afectaría la libertad de expresión y sobre todo el acceso a información y cultura en Internet. Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto estar acá. Quiero dar las gracias a CISPAL por esta invitación. Creo que el debate de esta tarde realmente es un primer momento para analizar no solamente qué es lo que está pasando en términos globales sobre los cambios que implicaría la ley SOPA, sino también para poder anclar este debate en términos nacionales. Mi intervención no se basa en la ley SOPA. Lo que yo voy a tratar de hacer esta tarde es generar un contexto de lo que podría implicar, es decir, qué momento histórico en el desarrollo de Internet está teniendo lugar justamente acompañado de cambios tan importantes como las regulaciones o normativas tipo PIPA o SOPA. Como ustedes saben, Internet ha tenido tres grandes momentos. Cuando surgió, Internet era un proyecto militar que fue apropiado por la academia y luego tuvo unos usos comerciales mínimos hasta que finalmente se logró generar un protocolo que permitiera a todas las personas que estaban comunicándose de computadora a computadora hablar un mismo lenguaje, que fue el HTTP. En principio, Internet fue creada o imaginada, soñada, por un grupo de programadores norteamericanos que salían muchas de las veces de la academia por no encontrar en los espacios académicos la posibilidad de plasmar todas las posibilidades que estaban imaginando con la nueva tecnología que nacía. En gran medida, los valores que rigieron a la primera web que nosotros conocimos tenía que ver con la posibilidad de crear un espacio democrático, deslocalizado, un espacio donde la autoridad no era posible, donde la injerencia estatal era inimaginable, es decir, un espacio ciudadano, un nuevo espacio público que se presentaba como tal, como un gran experimento de quienes pudieran ingresar a él, quienes pudieran habitarlo. Este primer momento, en todo caso, era muy limitado. ¿Por qué? Porque quienes finalmente tenían las capacidades para generar esta primera Internet tenían que tener de algún modo unos conocimientos muy técnicos. Habitarla no era fácil, no era un espacio amigable. En todo caso, en este primer momento se sientan por lo menos esta serie de principios, esta serie de sueños a partir de los cuales se imagina un mundo posible, un mundo paralelo, una especie de segunda piel. Lo que nos encontramos luego es con un momento de un desarrollo mucho más vertiginoso de la propia tecnología en el ciberespacio, pero también un momento de colonización de la empresa privada. Es decir, ya no eran solo los ciudadanos del mundo los que podían generar contenidos, los que podían empezar a compartirlos. Era un momento también en el cual la empresa ocupaba un lugar protagónico.
nos encontramos con una serie de iniciativas en términos ciudadanos que nos plantean un poco la Internet que nosotros conocemos ahora. Todas estas prácticas de compartición de archivos, todas estas prácticas de generación de redes, todas estas prácticas de pensar una gran red mundial a partir de la posibilidad de tener lazos débiles, es decir, no todos los que entramos a Internet generamos contenidos y no todos los generamos todo el tiempo. Pero si hay algo que nosotros hacemos, particularmente en las redes sociales, es vehiculizar información. Y esa es la gran fortaleza de la red. No es una red de grandes y de inmensos nodos, sino es una red en la que nosotros como tales nos convertimos en grandes conectores de la red. Y de alguna manera estas prácticas de habitar la Internet actual ha generado una serie de tendencias, pero al mismo tiempo una cultura en particular de peer-to-peer, es decir, de par a par. Y esto es lo que nosotros vamos a ver luego con los otros panelistas, cómo realmente está en riesgo. Yo he participado en varios momentos de Internet, particularmente a principios de los años 2000, del momento en el que se imaginaba la sociedad de la información. Las primeras cumbres de la sociedad de la información tenían como un gran problema que resolver. Bueno, ¿qué era esto de la sociedad de la información y del conocimiento? Había además esta posibilidad de imaginar que información podía traducirse también en conocimiento. Pero yo recuerdo que en aquel momento uno de los grandes problemas que se planteaban era cómo estos espacios en los cuales estaba diseñando lo que sería la sociedad de la información, en los que se estaba conceptualizando qué era la sociedad de la información, los grandes protagonistas de estos momentos eran los gobiernos y las empresas. Y sociedad civil tenía en gran medida mucho espacio de participación aparente, pero muy poco espacio para tomar decisiones. Y justamente estas limitaciones y estas desventajas, estas jerarquías que estábamos mirando a principios de los 2000 sobre las posibilidades de que el ciudadano de a pie, ese ciudadano que estaba imaginando que en la web todo era posible, empezara a tener los primeros síntomas de que esa web imaginada por esta cultura hacker inicial empezaba a tener sus propias limitaciones. Hasta que finalmente en estos últimos 10 años lo que hemos visto es que la web ha tenido una tercera ola en la cual el protagonismo empieza a ser el de los gobiernos. Y el de los gobiernos en muchísimos sentidos. Primero porque lo que se va mirando es que la Internet como una cultura digital, primero que no es solamente tecnología y tampoco es solamente sociedad. La web en sí misma, el ciberespacio empieza a mostrarse de una manera un poco más explícita, que está hecha de un tejido híbrido, por un lado técnico y por el otro lado social. La web está hecha de una serie de capas, unas series informáticas, unas series totalmente técnicas que nos hacen habitarla de un modo X. Imaginemos, por ejemplo, los avances en Wikipedia, en redes sociales. Son realmente aplicaciones técnicas que nos permiten en un momento determinado podernos convertir a nosotros en productores de contenidos, sin ser expertos. Es decir, se vuelve un espacio, una interfaz mucho más amigable, pero esto es solamente posible en gran medida por la creación de nuevas herramientas informáticas que nos permitían hacer esto, unas herramientas técnicas que al mismo tiempo, combinadas con unas capas culturales, es decir, con unas posibilidades de estar en estos espacios, lo que generaba eran unos lugares híbridos, unos lugares sociotécnicos, hechos tanto de tecnología, tanto de tejido social. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar cuando estamos analizando un tema como el de la ley SOPA. ¿Por qué? Primero porque tenemos que alejarnos de una visión artefactual de la tecnología. Ya no la podemos pensar como un medio, ya no la podemos mirar como una herramienta, tenemos que imaginarla como un lugar, tenemos que mirarla como un desdoblamiento del sujeto, como un espacio de construcción de identidades.
Es decir, en un lugar mucho más complejo, hecho de muchos más elementos de los que imaginamos. Tenemos que alejarnos de esta ingenuidad de pensar la tecnología en términos neutros. Es buena, es mala, de acuerdo a los usos que le damos. Eso ya no es posible. Nunca fue posible y menos ahora con Internet o con tecnologías, con las famosas nuevas tecnologías que nos hacen habitar espacios descorporizados continuamente. Estamos atravesados por las pantallas, sean estas las de los computadores, los de los iPads, iPhones, Blackberries o lo que fuera. Esta posibilidad de mirar el ciberespacio en otros términos es lo que nos va a permitir ver cómo efectivamente Internet es potente en tanto ha generado un tipo de cultura. La capacidad de los sujetos de generar redes más allá de lo local, de generar identidades más allá de la que es posible a partir del cuerpo, del espacio físico que ocupamos, ha exponenciado los modos de estar y de estar en términos no solamente locales, sino en términos globales. Y esto es lo que se pone en entredicho el momento en que miramos qué efectos puede tener una ley que se aprueba en un estado específico, pero que empieza a tener efectos globales. Y este es el punto que a mí me interesaría mucho enfatizar. Primero porque el rol que están adquiriendo los estados es fundamental, tanto para proteger a los ciudadanos como para limitarlos, para normarlos, para estructurarlos mucho más allá de sus propias fronteras. Es decir, la ocupación territorial de Internet, algo inimaginable, está pasando. Ya pasó en Alemania, ya pasó en Francia, tenemos unas legislaciones, unas normativas, unas maneras de ordenar la sociedad muy concretas y ahora estamos a punto de mirarlo con el tema de SOPA. Hay un caso latinoamericano con el que quiero cerrar en términos de cómo los estados, de la misma manera que pueden generar firewalls, pueden generar barreras para el acceso a la información, a las libertades de expresión, pueden también proteger a los sujetos. Y ese es el caso de Brasil con la red Orkut, una de las redes más poderosas, de las redes sociales más poderosas que existe en Brasil. Y ha generado no solamente una legislación ad hoc, sino que se ha enfrentado a un monstruo como Google a nivel internacional para proteger los derechos de los ciudadanos brasileños. Es decir, que esta desterritorialización que pensábamos era posible en la web se acabó. Y SOPA es un ejemplo de ello. Espero poder ampliar un poco más el tema en el momento del debate, puesto que para hacer honor al tiempo voy a ceder la palabra al próximo expositor. Gracias. Muchísimas gracias.